En 1990, la Torre de Pisa cerró al público. No por reformas, no por turismo, por miedo. Los ingenieros italianos habían calculado que si la torre se inclinaba un grado más, colapsaría sobre sí misma, y se estaba inclinando 1 milímetro cada año. Lo que parecía una postal romántica era en realidad una bomba de relojería de 14.500 toneladas, a punto de aplastar a cualquiera que estuviera debajo. Lo que casi nadie sabe es que la torre lleva 850 años cayéndose, que se construyó 2 veces, con 100 años de pausa entre medias por una guerra, que tiene forma de plátano si la miras de cerca, y eso es deliberado, que dentro hay 7 campanas con nombres propios, cada una afinada en una nota distinta, que Galileo Galilei probablemente nunca tiró objetos desde ahí, aunque todos los libros de texto digan lo contrario, y que la Torre de Pisa estuvo a punto de ser bombardeada por los Estados Unidos en 1944, y se salvó por la decisión personal de un sargento que nadie recuerda. Hoy vamos a entrar dentro de la torre inclinada más famosa del mundo y a recorrerla escalón a escalón, desde los cimientos defectuosos hasta el campanario donde sigue habiendo, literalmente, los grafitis de los obreros que la construyeron en el siglo XII. La historia empieza en agosto de 1173. Pisa, en aquel momento, no es una ciudad turística, es una superpotencia, una de las 4 repúblicas marítimas de Italia, junto con Génova, Venecia y Amalfi, una flota de guerra que domina el Mediterráneo occidental. Acaban de derrotar a los musulmanes en Sicilia y se han quedado con un botín gigantesco, y deciden gastarse parte de ese botín en construir la catedral más impresionante de toda Europa, con su baptisterio, su cementerio monumental y un campanario tan grandioso que ningún rival pueda igualarlo. Ese campanario es la torre, y la torre, desde el primer día, tiene un problema. El terreno donde se construye Pisa es una llanura aluvial. Eso significa que debajo de la superficie hay capas alternadas de arcilla blanda, arena fina y agua subterránea. Es un suelo que aguanta poco peso. Cualquier ingeniero moderno te diría que necesitas cimientos de al menos 15 o 20 metros para construir un edificio de 56 metros de altura. Los arquitectos del siglo XII, sin embargo, hicieron unos cimientos de apenas 3 metros. 3 metros para sostener 14.500 toneladas de mármol blanco. Cuando empiezan a construir el segundo piso, la torre ya se está inclinando. Visiblemente, el suelo de un lado cede más rápido que el del otro porque la composición del subsuelo no es uniforme. Los obreros se dan cuenta enseguida y avisan al maestro de obras. Pero entonces, en 1178, ocurre algo que va a salvar inesperadamente la torre. Pisa entra en guerra contra Génova. Las obras se paran, y se paran durante casi 100 años. Esa pausa accidental es lo que hace que la torre siga en pie hoy. Durante esas décadas, el suelo bajo los cimientos se compacta lentamente bajo el peso de los 3 pisos ya construidos. Si los pisanos hubieran seguido construyendo sin parar, la torre habría colapsado antes de llegar al 6º piso. Pero como la guerra interrumpe todo, el subsuelo tiene tiempo de asentarse. Cuando en 1272 retoman las obras, la torre ya está inclinada pero estable. Y aquí los nuevos arquitectos toman una decisión brillante y un poco loca. En lugar de demoler lo construido y empezar de cero, deciden seguir hacia arriba pero corrigiendo la inclinación. Es decir, construyen los pisos superiores ligeramente curvados en dirección contraria a la inclinación, intentando enderezar la torre desde arriba. El resultado es que la Torre de Pisa, vista de cerca, no es recta ni inclinada uniforme. Tiene forma de plátano. Las plantas inferiores van hacia un lado, las superiores intentan ir hacia el otro. Es un truco arquitectónico desesperado para evitar el desastre. Esto explica algo que casi ningún turista nota. Cuando subes los 296 escalones de la torre, no caminas en línea recta. La escalera de caracol gira sobre sí misma, pero también va corrigiendo el ángulo. En algunos tramos sientes que estás subiendo cuesta arriba, aunque deberías estar avanzando en horizontal. En otros, parece que bajas cuando en realidad subes. Es una experiencia desorientadora.
Tu cerebro espera una geometría regular y la torre te da otra cosa. Cuando finalmente llegas arriba, te encuentras con el campanario. Y el campanario es probablemente la parte más desconocida de toda la torre. Ahí arriba, a 53 metros de altura, hay 7 campanas. Cada una tiene un nombre propio y un peso distinto. La más grande se llama la Asunta, pesa 3.620 kilos y está afinada en la nota Mi. La segunda se llama el Crucifijo. La tercera, San Ranieri, en honor al patrón de la ciudad. Después vienen Dal Pozzo, Pascherexia, Terza y Vespuccio. Cada una tocaba en momentos distintos del día. Algunas para llamar a misa, otras para anunciar muertes, otras para señalar la hora, otras para alertar de peligros militares. Pero en 1990 dejaron de tocar. Cuando los ingenieros calcularon que la inclinación era crítica, prohibieron usar las campanas. Su movimiento, aunque pequeño, generaba vibraciones que aceleraban la inclinación. Durante 11 años, la torre estuvo en silencio absoluto. Es la pausa más larga que han hecho las campanas desde el siglo XIV. Y aquí entramos en la parte más oscura de la historia moderna de la torre. Junio de 1944. Segunda Guerra Mundial. Las tropas alemanas se están retirando de Italia hacia el norte y las fuerzas aliadas avanzan. Pisa está en plena línea del frente. Los alemanes han instalado puestos de observación en torres altas de toda la región, porque desde ahí pueden detectar movimientos de las tropas estadounidenses a kilómetros de distancia. La inteligencia americana sospecha que la torre de Pisa también tiene observadores alemanes en lo alto. La orden de bombardeo está firmada. Un sargento del ejército de los Estados Unidos, llamado Leon Weckstein, recibe la misión de subir hasta una posición elevada, confirmar visualmente la presencia de soldados alemanes en la torre y dar luz verde a los bombarderos que están esperando para arrasarla. Weckstein sube, mira la torre con prismáticos y no ve a nadie, ningún alemán, ninguna actividad. Toma una decisión que nadie le ha pedido. En lugar de dar la orden de bombardear por precaución, como era el procedimiento estándar en zona de guerra, decide no dar la orden. Decide esperar. La columna americana acaba avanzando sin recibir disparos desde la torre. Y la torre de Pisa, que llevaba 770 años en pie, no es destruida. Weckstein contó esta historia en una entrevista en los años 90. Dijo que durante toda su vida pensó que había hecho lo correcto, pero que durante esa hora con los prismáticos en la mano, mientras decidía si destruir o no uno de los monumentos más famosos del mundo, sintió un peso que ningún otro soldado tuvo que soportar. Pero el secreto más interesante de la torre no es su historia militar ni sus campanas. Es lo que hay grabado en sus paredes interiores. Si subes despacio, casi rozando los muros, vas a ver miles de inscripciones. Algunas son recientes, turistas que han escrito su nombre con bolígrafo o navaja, pero otras son del siglo XII, del XIII, del XIV. Son los grafitis originales de los obreros que la construyeron, nombres de canteros olvidados, marcas de propiedad para identificar qué equipo había trabajado en cada bloque de mármol, símbolos religiosos, cruces hechas con cincel. Algunos arqueólogos han identificado al menos a 47 trabajadores diferentes solo por sus marcas personales. Hombres que vivieron hace 800 años y cuyo único legado es una raya tallada en piedra dentro de la torre más fotografiada del planeta. Y luego está Galileo. La leyenda dice que en 1589, Galileo Galilei, profesor de matemáticas de la Universidad de Pisa, subió a lo alto de la torre y dejó caer 2 esferas de masas distintas para demostrar que caían a la misma velocidad, contradiciendo a Aristóteles. Es una de las historias más repetidas de la historia de la ciencia. El problema es que probablemente nunca ocurrió. No hay ningún documento contemporáneo que lo describa. La fuente principal es una biografía escrita por su discípulo Vincenzo Viviani décadas después de la muerte de Galileo, y muchos historiadores creen que Viviani lo inventó para mitificar a su maestro. Pero la leyenda fue tan poderosa que durante siglos se considera un hecho histórico.
Hoy hay una placa en la torre que conmemora un experimento que probablemente nunca sucedió. Volvamos al problema que casi acaba con la torre. En 1990, después de siglos de inclinación creciente, los ingenieros italianos cierran la torre y empiezan la operación de salvamento más cara y más extraña de la historia de la conservación arquitectónica. Cuesta 27 millones de euros, dura 11 años y consiste en algo aparentemente absurdo: extraer tierra del lado opuesto a la inclinación. La idea es contraintuitiva. Si la torre se inclina hacia el sur, lo lógico sería reforzar el sur, pero lo que hacen los ingenieros es lo contrario. Excavan pequeños túneles en el lado norte, debajo de los cimientos, y van extrayendo cuidadosamente toneladas de tierra. Al quitar tierra del norte, ese lado del edificio cede ligeramente, y la torre se va enderezando despacio, como si estuvieran deshinchando el suelo del lado bueno para que el edificio bascule en dirección contraria. Extrajeron 70 metros cúbicos de tierra en total. La torre se enderezó 44 centímetros. Pasó de inclinarse 5,5 metros a 3 metros y 97 centímetros, que es como está hoy. Cuando reabrieron la torre al público en diciembre de 2001, los ingenieros anunciaron que la habían estabilizado durante al menos 300 años, lo que significa que la torre de Pisa, que llevaba 8 siglos cayéndose, ahora oficialmente no se va a caer hasta el año 2370. Y eso sin tocar el aspecto exterior. La inclinación que ves en las fotos sigue siendo la misma que viste de niño, solo que ahora es una inclinación congelada, controlada, monitorizada por cientos de sensores que miden cada milímetro de movimiento las 24 horas del día. Hoy hay más de 200 sensores instalados dentro y fuera de la torre. Miden temperatura, humedad, presión sobre los cimientos, vibraciones, velocidad del viento, dilatación del mármol según la hora del día. Si en algún momento la torre empieza a moverse más de lo previsto, una alarma se dispara automáticamente en el centro de control de la Opera della Primaziale Pisana, la organización que gestiona el monumento. La Torre de Pisa es probablemente el edificio antiguo más vigilado del mundo. Y sin embargo, lo más sorprendente de todo es que sigue siendo un edificio funcional. No es solo un monumento, sigue siendo el campanario oficial de la Catedral de Pisa. Cada domingo, durante la Misa Mayor, una de las campanas suena, solo una, la pequeña, la Vespuccio, que es la que menos vibración genera. Y durante unos minutos, la torre que casi se cayó, que sobrevivió guerras, terremotos y bombardeos, vuelve a sonar como cuando se construyó en 1372. Esto es lo que esconde realmente la Torre de Pisa. No es solo una postal turística, es un milagro de ingeniería que ha estado a punto de morir varias veces en 8 siglos. Es el resultado de una guerra olvidada que detuvo su construcción 100 años. Es la decisión silenciosa de un sargento estadounidense que la salvó de las bombas. Es un experimento científico que probablemente nunca ocurrió, pero que cambió la historia de la física. Es un campanario con 7 campanas que estuvieron mudas durante 11 años. Es un edificio con forma de plátano que sigue inclinándose, milímetro a milímetro, mientras tú lees esto. La próxima vez que veas una foto de la Torre de Pisa, no veas solo una rareza. Estás viendo el edificio que ha sobrevivido más cerca del colapso, durante más tiempo que ningún otro monumento del planeta. Si te ha gustado este recorrido y quieres descubrir qué hay realmente dentro de los lugares más icónicos del mundo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Cada semana abrimos un sitio nuevo y te enseñamos lo que nadie más te cuenta. Nos vemos en el próximo.